Lo vamos a sumar al director de la consultora analítica, Claudio Caprerulo, que ya lo tenemos en línea. Claudio, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, Claudio, estábamos analizando un poco parte de la entrevista que brindó hoy Luis Caputo, donde intentó transmitir confianza, dijo que la economía, la actividad económica está pegando la vuelta, que empieza a recuperarse. ¿Vos cómo observás el escenario bueno, qué está pasando con la economía? Bueno, los indicadores que le hicimos adelantados, ¿no? Los primeros datos que vemos desde algunos sectores durante el mes de julio muestran una variación mensual positiva respecto a junio. Obviamente eso está bien y es un buen dato. De todas formas, la economía sigue enfrentando una muy fuerte recesión y es una mejora en el margen, ¿no? Es una mejora que todavía lejos está de sentirse en el bolsillo de las personas y también en los niveles de producción, por ejemplo, de la industria manufacturera, que es uno de los sectores más golpeados, sin irnos, por ejemplo, al caso de la construcción, que también es uno de los más afectados. Nosotros seguimos teniendo una previsión de recesión para este año, oscilando en una caída del 3,4%, porcentajes de caídas similares, por ejemplo, también tiene el Banco Mundial y el FMI, entonces no deja de estar, no dejamos de estar inmersos en una economía en recesión. Claudio, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. Eh, ah, Precisamente, digamos, el gobierno también apela o cree, por lo menos le prende velas, tanto al famoso RIGI, que acaba de implementarse, como al blanqueo, una herramienta a la que apelaron varios gobiernos con distinta suerte. ¿Cómo crees que se puede dar estos dos elementos, ¿no? En los próximos meses, teniendo en cuenta la necesidad de obtener dólares frescos, ¿no? Que tiene por delante como desafío la Argentina? Bueno, son dos apuestas fuertes del gobierno. Me parece que, a ver, los analizaría por separado, ¿no? El RIGI creo que la principal tiene muchas ventajas para las empresas. Va a movilizar, seguramente este año va a empezar a movilizar proyectos que ya estaban en carpeta y que esto le termina de dar ciertas condiciones que permite su aceleración, ¿no? Que se terminen concretando proyectos que ya estaban en las carpetas de inversión de las empresas, ¿no? Que ya se venía hablando, es más, por algunos trascendidos que dejó circular el gobierno, van en esa línea. El RIGI puede ser importante, creo que hay que ver, sobre todo, digo, hay proyectos que tardan tiempo, la clave para el gobierno va a ser si traen dólares en el corto plazo o no, y eso está por verse. Y después me parece que es una medida que en el corto plazo va a ser beneficiosa, seguramente esos proyectos van a dinamizar también empleo y van a mover las economías locales, pero lo que queda ahí siempre en vista es decir, bueno, si realmente son regímenes que, sobre todo que muchos van a estar muy relacionados con industrias relacionadas con los recursos naturales, ¿no? De corte extractivistas, si eso va a terminar después dejando más allá de los dólares que ingresen ahora en el corto plazo, van a terminar generando el desarrollo de nuevas pymes, la transferencia de tecnología, ¿no? Que la Argentina aproveche y se apalanque en esas industrias para también desarrollar su mercado interno. Bueno, eso creo que es lo que está en discusión y es al menos algo de lo que no se vio tampoco en su implementación, que parece ser bastante laxa en ese sentido, en la obligación de generar el desarrollo de proveedores locales de estas empresas que en su gran mayoría, por el volumen que requieren los proyectos del RIGI, suelen ser multinacionales o muchas veces van de la mano también asociadas con empresas grandes de la Argentina. Y después respecto al blanqueo, bueno, el blanqueo, casi todos los gobiernos sacan un blanqueo, medio como que no, siempre hay que permitirle a cada gobierno que tenga su propio blanqueo. Lo que pasa es que al igual que le pasa al gobierno cuando quiere pensar en ir a los mercados financieros internacionales, es que del otro lado hay acreedores que ya conocen la Argentina y la historia que tiene la Argentina, entonces siempre hay cierto escepticismo respecto a eso. Las ventajas del blanqueo también son grandes, es difícil calcular, sobre todo en el tema del blanqueo, cómo va a terminar, cuánto va a terminar impactando. Si uno tiene que hacer las cuentas, siempre tratás de ser
pesimista en un punto, porque eso te permite tratar de generar escenarios de estrés donde, bueno, si realmente no terminan entrando dólares, una cuantía necesaria para empezar a calmar las expectativas de devaluación que hay, bueno, ¿qué otro camino debería seguir el gobierno o hacia dónde va a ir la economía? La sorpresa sería si el blanqueo te permite un relajamiento importante, ¿no?, en esta tensión que decía cambiaria. Hoy Caputo, bueno, dijo que la inflación seguirá bajando, eh, tiene mucha expectativa puesta sobre la rebaja de la alícuota del impuesto país. Dijo, sin mucho detalle, que en los próximos días va a haber más anuncios de rebajas en materia impositiva. Pero por otra parte, Claudio, esta tarde y hace un rato también empezó a sonar la posibilidad de que el gobierno autorice una suba de alrededor del 4% en las tarifas de luz y gas. Va a subir un poquito más del 4% la tarifa de AISA, de agua y cloacas en el área metropolitana, que ya está provocando muchas distorsiones en los pagos de expensas, está haciendo una mochila enorme para los consorcios. El incremento que ha tenido de más del 200% la tarifa de agua este año. ¿Te da la impresión de que están dadas las cosas como para que siga descendiendo la inflación o ya encontramos un piso? Bueno, desde mayo la inflación se encuentra en torno al 4%, y empezamos a ver que también para seguir desacelerándose, que es el escenario que tenemos nosotros de analítica proyectamos que la inflación en agosto va a ser del 3,8% y en septiembre puede llegar a ser del 3,5%, y recién estaríamos en una inflación cercana más al 3% en diciembre. Bueno, eso te muestra también que el proceso es más fácil bajar la inflación del 25,5% al 11%, como hizo el gobierno en 3 meses, que lo que le está costando pasar del 4 al 3, que es casi en 6 meses. Bueno, porque el proceso es más difícil y también es lógico, ¿no? Para mí uno de los problemas que tiene el gobierno frente a la inflación es que se puso objetivos demasiado ambiciosos en muy poco tiempo, ¿no? Nadie pretendía que el gobierno resuelva un problema estructural que tiene la Argentina como es la inflación en un año. Entonces, creo que esta idea que pone el gobierno de todo el tiempo querer mostrar que sigue bajando y todo, empieza a chocar con la necesidad que tiene, con lo que mencionabas vos, de resolver antes problemas que siguen estando en la economía respecto a los precios relativos. Porque es cierto que tenés que seguir ajustando tarifas, después podemos discutir cómo, pero la realidad es que el peso de los subsidios en la economía y en el déficit fiscal son uno de los principales causantes y también muchas veces de los más regresivos, ¿no? Porque, de vuelta, la Argentina se acostumbró a subsidiarle el consumo de energía y de agua por ahí a una persona que tiene ingresos suficientes para hacer frente a la tarifa completa, lo que se empezó a revertir ya desde el gobierno de Massa, pero que todavía hay un camino para andar por ahí. Ahora, el problema también cuando miramos los precios relativos es lo que pasa con el salario. El salario sigue siendo muy bajo. Es cierto que se recuperó solo el salario privado registrado en los últimos meses, pero seguimos teniendo salarios muy bajos. Entonces, ahí empiezan a tener los problemas, porque vos tenés una necesidad concreta y es equitativo que vos empieces a seguir corrigiendo tarifas de servicios públicos, pero al mismo tiempo lo haces en un contexto donde los salarios caen y se contraen. Entonces, ese peso de la energía cada vez empieza a ser más alto en familias que empiezan a tener más problemas para afrontar el día a día, como decías vos, por ahí hasta en los centros urbanos, para pagar las expensas de un edificio. Bueno, imaginemos este problema que ya está teniendo el gobierno, lo que va a ser el año que viene, en un año de elecciones. Entonces, me parece que ya gran parte de 2024 está dentro de todo, dentro de los cálculos de lo que estimamos muchos de los analistas. El gran interrogante es cuál va a ser el plan económico para 2025 en una economía que sigue sin poder acumular dólares, con precios relativos que siguen desordenados, y después en un contexto donde la economía en 2025, si crece, va a ser un crecimiento también relativamente marginal, no, porque entre otras cosas no tenés dólares para financiar tampoco un fuerte crecimiento de la economía. Bueno, imaginemos todos esos ingredientes encima en un año de elecciones.
Claudio, la última. ¿En cuánto están observando ustedes la inflación anual acumulada y cuánto crees que terminará el mes de diciembre con qué inflación mensual? Mira, nosotros estimamos para diciembre una inflación del 3%. Esto nosotros lo estimamos considerando que el gobierno se ata al famoso crawling peg, a la famosa devaluación mensual del 2% del tipo de cambio oficial. Que todo indicaría que lo puede hacer y que lo va a sostener más allá de los desequilibrios que sigue acumulando para sostenerlo, ¿no? Este tipo de cambio muy atrasado, que por ejemplo lo vimos en los datos de la cuenta de turismo del mes de julio. Los países vecinos, Paraguay, Chile, Uruguay, más allá de lo que sucede con Brasil, pero digo, en Brasil, Chile, en Chile, Paraguay y Uruguay, hay claramente un turismo de compras que ya en julio nos damos cuenta que respecto al año pasado se dio vuelta, son más los argentinos que van a comprar bienes a los países limítrofes que lo que vienen de los países limítrofes. Bueno, entonces, nosotros tenemos esa proyección de inflación considerando que va a seguir manteniendo un tipo de cambio que se sigue atrasando, a pesar de los altos costos que tiene eso, que básicamente es patear la pelota para más adelante. Digo, en 2025 lo va a tener que resolver, y no muy lejano, porque ya en enero de 2025 tiene importantes vencimientos de deuda en dólares con el sector privado. Claudio, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Ahí estaba el director de la consultora analítica en Asteriscos.